Daniel Gataz, politólogo, Humberto Spachesi, titular de APYME Córdoba, bienvenidos a Los Turelos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acercarse. Quisiera empezar con Humberto Spachesi, por la delicada situación que viven las pymes. No sé si usted sabe, Humberto, aquí en Los Turelos tenemos un segmento que denominamos la Clínica Pyme, haciendo una analogía sobre la salud de este tipo de organizaciones. Así es. Para comenzar, siguiendo esa analogía, si tuviéramos que hacer un diagnóstico general, ¿podríamos decir que hoy este tipo de organizaciones está en terapia intensiva? Así es. Lo podemos decir nosotros y lo puede decir el mismo ministro Sica cuando subió. ¿Por qué? Cuando él asume, fíjate, una de las primeras frases que él transmite es: voy a convertir mi ministerio en la terapia intensiva de las pymes. Frase dicha por él que deja clara conciencia de que ellos sabían que estas políticas macro iban a afectar directamente el desenvolvimiento de las pymes. Entre las causas que usted cree que está afectando justamente el desenvolvimiento de las pymes, ¿cuál destacaría como las principales que hoy sufre este tipo de organizaciones? La primera, y quizás la más importante de todas, es que han deprimido absolutamente el mercado interno. O sea, no nos dejan ninguna posibilidad de subsistir si cuando tú levantas las persianas no tienes vecinos con dinero suficiente para poder consumir nuestros productos. Lo que a nosotros nos está pasando es precisamente eso. Es como si tuviéramos nuestros negocios en el desierto, porque es tal la magnitud de cómo han absorbido, otros usan el término de secar la plaza, ¿sí? Han absorbido el circulante, que lo han absorbido pensando que de esa manera iban a poder controlar la inflación, como diciendo, si no hay dinero para gastar, no van a poder aumentar los precios. Vistas, se han equivocado en ese diagnóstico, al menos hasta ahora, porque indudablemente no solo que han secado la plaza, sino que también han aumentado muchísimo los niveles de, digamos, de inflación. Pero ese sería un aspecto. Bien. O sea, perdón, la política económica, la cual no tiene como motor principal al consumo, sino a una política de tasas, tratando que el ahorro vaya a otro lado para disminuir la inflación. Eso ustedes lo ven equivocado desde APYME, pero he escuchado otros reclamos de este tipo de organizaciones, por ejemplo, vinculado a lo que es la cadena de pagos, y ahora se habla también de abastecimiento. Así es. Bueno, el primer capítulo es ese, no podemos vender. Segundo capítulo, la cadena de pagos. En esto de que no hay dinero, precisamente circulante en el medio, toda la distribución, digamos, de la financiación de nuestra actividad, normalmente nosotros trabajamos 30, 60, 90 días, tanto sea para comprar como para vender, digamos, el circuito se maneja en eso. ¿Y qué hacemos después? Vamos al banco y descontamos los cheques como para generar la financiación necesaria para la actividad. Cuando vamos al banco nos encontramos que tenemos tasas testigos del 60%, quiere decir que un banco nos está tomando a nosotros el descuento de cheques por arriba del 80%. Entonces, tenemos el doble corset. Por un lado no vendemos, lo que vendemos lo tenemos que descontar a un nivel que prácticamente hace inviable una actividad, y por lo tanto nos han generado una situación de una gran dificultad para poder subsistir, no te digo para ser rentable, para poder subsistir y manejar el costo interno. Bueno, muy claro el diagnóstico: caída del mercado interno y problemas en la cadena de pagos. Daniel, vos, ¿cómo has analizado las últimas intervenciones del presidente Macri, del ministro Duhovne, en este contexto político que obviamente la economía genera inquietudes, digamos, pero a su vez la política envía señales que a lo mejor no son las adecuadas para la que está esperando la sociedad? ¿Cuál es tu análisis de todo esto? Bueno, mi análisis es que ha habido una enorme impericia en el manejo de la cosa pública puntualmente, pero no solamente impericia técnica. Yo creo que en realidad Duhovne no es un hombre que esté preparado para conducir una circunstancia como la que vive el país. Hay gente mucho más preparada que él, pero al margen... Impericia técnica y personal, entonces. Sí, sí, por supuesto. Además tiene una historia difícil, ¿no?, que no lo acompaña, que es que tiene sus ahorros fuera del país, entonces eso me parece que no le permite tener una autoridad moral suficiente como para pedir esfuerzo al resto de la gente. Pero al margen de eso, te diría que lo que nosotros necesitamos son expresiones contundentes, y el presidente Macri, en las 2 o 3 apariciones, más que un presidente, me parece se ha comportado casi como un pastor evangélico, ¿no? Es decir, con voluntarismo no se resuelven las cosas, se resuelven trabajando seriamente y... O sea que los dos mensajes que dio el presidente, el que anunciaba el segundo acuerdo con el fondo y luego, digamos, el que convocaba, digamos, este mayor esfuerzo,
vos decís que tuvo un lenguaje, digamos, tratando de hablar del esfuerzo de la sociedad, pero no un lenguaje diciendo cómo está el país y a dónde va a ir. Exactamente, un lenguaje excesivamente voluntarista y en alguna medida negacionista de la realidad. Negacionista. Este es uno de los problemas más serios que tiene la Argentina, ¿no? La permanente negación de la realidad. Y fíjate que esto tenía un impacto significativo en la gente. Ayer escuchaba al doctor López Rossetti, que se dedica justamente al tema de las angustias, y comentaba todo esto, ¿no? Porque nosotros que nos manejamos con el campo económico siempre hablamos de las 2M, ¿no? En economía, vos, Juan, sos un especialista de la macro y la micro, ¿no? Siempre decimos que a veces crece la macro, pero no le llega a la micro. ¿No? Y él hablaba de las 3M, la macro, la micro y la mía, decía. Porque en realidad la mía tiene que ver con la sensación personal que tiene cada una de las personas frente a este tipo de situaciones, más en los estratos de más de 40, más de 50, que la gente tiene un enorme temor del futuro, de perder su trabajo o de perder... Mucha incertidumbre. Sí, y a mí me gustaría preguntarle desde el lado de la comunicación, porque hablabas desde la mía, la última M, es si justamente hablando de M's, Mauricio Macri y su equipo, una pregunta para los dos, ¿tiene la sensibilidad para percibir lo que hoy demanda la sociedad y las pymes? Yo creo que puede tener muy buenas intenciones, pero como bien dice el dicho, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones. Vos podés tener buenas intenciones, pero tenés que trabajar seriamente. Y hasta ahora todas las políticas, y particularmente esta enorme devaluación que se ha producido en este último tiempo, ha generado grandes ganadores y grandes perdedores. Sí. ¿No? Antes de la reflexión de Humberto quería señalar esto, ¿no? Lo de los negacionismos. Tuvimos una presidenta que no hablaba de la palabra inflación en sus discursos y ahora tenemos un presidente que no menciona la palabra crisis en sus discursos, ¿no? Bueno, en el último qué dijo rara que iba a ser enfermedad de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, pero en el último hay que decir que mencionó la palabra crisis y pidió que esta fuera la última crisis. Así es. Habrá que ver, ¿no? Bueno, Humberto, la reflexión sobre la sensibilidad de las pymes. Y yo creo que yo adhiero al planteo anterior, o sea, uno no está en condiciones de analizar la buena o mala intención de quienes nos gobiernan. Lo que sí estamos en condiciones de analizar los hechos objetivos que ellos están aplicando como tal. Y más allá de que en el discurso puedan decir que están preocupados por todos, la realidad es que nos están dejando solos, porque están corrigiendo las variables macro, que habrá que hacerlas, pero hay muchas formas de corregirlas. Yo te pongo un caso muy concreto y muy objetivo. Ellos quieren equilibrar ingresos y egresos. Ahora yo te puedo asegurar que por más que achiquen, no lo van a equilibrar nunca, por una razón muy simple. Nosotros estamos vendiendo menos, tenemos menos actividad y la menor actividad también genera menor recaudación. Exacto. Entonces otra vez vamos a volver. Lo que nosotros estamos pidiendo es que precisamente se haga exactamente lo contrario y se apueste, si es cierto que somos tan eficientes, que se apueste a la producción nacional, que sin dudas vamos a poder conseguir la riqueza real. La riqueza legítima es la que nosotros generamos, no la que se genera en los circuitos financieros, que es una riqueza ficticia. La real es la que nosotros generamos bienes, servicios concretos, que realmente mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. A eso nosotros apelamos que apuesten. Hay dirigentes industriales que plantean que para dar una señal al mercado y tener referencia de precios, porque hoy con esta volatilidad, los cambios, es difícil para el empresario pyme y para el consumidor tener un precio de referencia. Es cierto. Con lo cual, algunos empresarios industriales, como el titular de la Unión Industrial de Córdoba aquí, ha pedido $1 de referencia para a partir de allí desarrollar estas políticas de precios. En ese sentido, el gobierno está relanzando el programa Precios Cuidados. ¿Cómo ve esa iniciativa? Siempre son medidas de mucho voluntarismo y que en última instancia están apelando a determinados mecanismos en los cuales yo te pido a vos que determinados productos no los subas porque te voy a autorizar por otro lado a subir otros. En la compensación uno hace el combo y trata de salir equilibrado. Todo lo que tienda a cubrir las necesidades básicas de los segmentos más vulnerables es bienvenido. Ahora, no se soluciona así una situación. Tú hablabas recién de incertidumbre. Fíjate vos que al no tener un precio de referencia con el dólar y tener una sociedad tan dolarizada, así es, no sabemos si lo que estamos vendiendo, lo poco que vendemos, si vamos a tener capacidad de recomprar lo que hemos vendido. Sin duda, problema serio para las pymes. Para cerrar este bloque, Daniel, me gustaría saber tu opinión si es posible, en función de esto que se hablan de los presupuestos, del acuerdo con el fondo,
si ves factible un acuerdo entre el presidente y los gobernadores para salir de esta encrucijada. Bueno, yo creo que los gobernadores están en una situación difícil porque si no los van a responsabilizar a ellos de la crisis. Y en la reunión con el ministro Frigerio seguramente va a haber algunos acuerdos, va a haber una foto importante que quizás tranquilice un poquito a los mercados. El problema no es ese, el problema es lo que genera ese acuerdo por toda la enorme recesión que va a provocar, que todavía no se ha visto absolutamente nada. Y con esto que bien decía Humberto, ¿no? Es la vieja analogía de la economía, el perro que se muerde la cola. Es decir, bajamos, achicamos la economía, eso implica menos ingresos para el Estado, los menos ingresos para el Estado ensanchan un acuerdo el déficit. sobre un presupuesto que no va a tener bases ciertas de cumplimiento en función de que la recaudación no va a ser la que se espera. No solamente eso, hay que después buscar un acuerdo entre los gobernadores y los municipios, ¿no? Y Correcto. esto va a implicar una reducción de la obra pública sustantiva. Déjame que le haga la última pregunta, Humberto, para completar el diagnóstico y ya en el próximo bloque avanzamos sobre lo que viene, el trimestre que resta aquí en Argentina. Humberto, se habla además de la natalidad, que lo mencionó el ministro Sica acá cuando estuvo en Córdoba, de la mortalidad de las pymes. ¿Hay alguna estadística en ese sentido en Córdoba? ¿Ese fenómeno llegó aquí? Sí, sin duda, está llegando, ya cada vez se va incrementando más la mortalidad de las pymes. Fíjate vos que lo que pasa es que son empresas micro que empiezan a cerrar o empiezan a despedir. Yo te pongo un ejemplo claro y que es por demás elocuente. Perdón, cuando decimos micro estamos hablando de menos de 10 empleados. De menos de 10 empleados, que es la inmensa mayoría. Más del 70% de las pymes llegan hasta 10 empleados, que son precisamente los que generan el mayor entramado productivo porque está directamente inserto en la sociedad. Tiempo atrás, Carrefour amenazó con que iba a despedir 1000 personas. Se armó un alboroto, fueron los ministros, fue la prensa. Realmente genera una conmoción. Por las mismas medidas que ellos quieren despedir, las pymes, uno se desprende de una secretaria, otro de un cadete, otro de... Quedan mucho más que miles. ¿Quién se entera? Nadie. Porque la característica de las pymes es la atomización. Entonces, que uno despida hoy y mañana despida a otro no es un fenómeno que pueda, digamos, visto así punto por punto, alertar. Ahora, si vemos la película, nos damos cuenta de que el deterioro es muy grande. ¿Cuáles deberían ser los gestos que debería tomar el gobierno para recuperar lo que vos decías? Un gobierno que le falta, que no tiene la confianza de la sociedad, que le ha perdido cierta credibilidad a la sociedad al gobierno. ¿Qué gestos debería hacer el presidente Macri o su equipo para justamente recuperar esa confianza y credibilidad? Mira, Juan, yo creo que los que peinamos algunas canas ya hemos tenido 10 crisis encima y además de eso hemos perdido 13-0 y además de eso hemos destruido 5 monedas, 5 tipos de monedas en Argentina en los últimos 30 años. Decimos que lo que hay que cambiar son los paradigmas, los modelos. Y el modelo de achicar, de ajustar permanentemente frente a una crisis como esta, como nos ha ocurrido con anterioridad, termina desembocando en una crisis aún mucho peor. Yo creo que la única solución que veo yo, al menos, que me parece razonable, para cambiar un poco la mirada y para que la gente tenga una visión distinta. Una luz de esperanza. Una luz de esperanza. Es que trabajen fundamentalmente sobre la necesidad de producir más, de generar más oferta de bienes y no permanentemente a través de la reducción de la demanda, ¿no? Como es este tema del gran negocio financiero, porque todas estas crisis, ninguna de las crisis son neutras y acá hay ganadores y perdedores y siempre los perdedores son los mismos, ¿no? Y los ganadores también siempre son los mismos. Entonces lo que ha ocurrido es que hay una enorme inequidad en la distribución del ingreso que cada vez es más notable. Y en ese sentido ayudaría un acuerdo, digamos, no solamente el presidente, los gobernadores, los empresarios, los sindicatos. ¿Vos lo ves Yo creo que factible? sí, lo que pasa es que es muy difícil por el año, porque estamos hablando del 2019, que es un año electoral. Es muy complejo porque los gobernadores, cada uno de ellos renueva su mandato, claro. Casi todos van por la reelección. El caso del presidente Macri tiene la misma situación, a nivel nacional hay una disputa muy grande, producto también de toda esta cuestión de la corrupción, de la irrupción de los gremialistas, del enfrentamiento con Moyano. Es un escenario, te diría, más que complejo, ¿no? Complejo. Pero espero que por el bien de todos los argentinos lo sepan manejar de la mejor manera posible. Hablando de escenarios, el Banco Central de la República Argentina ha dado a conocer algo que se conoce como el relevamiento de las expectativas de mercado. Es decir, mide lo que espera
que ocurre en Argentina en determinadas variables en analistas nacionales, internacionales y especialistas. Un poco se está viendo la placa que tenemos proyectada a nuestras espaldas, el cual se sostiene tasas del orden del 60% para este año, una inflación del 40%, un dólar a fin de año, y habrá que ver, porque esto es una medición de agosto, a 42 pesos, casi 42 pesos, creo que 41,9, y una caída del producto del 1,8, 1,9%. Este panorama para los próximos meses, Humberto, ¿coincide con lo que ve APYME? Sí, sí. Para nosotros ya hemos entrado en el terreno de lo dramático. O sea, todos los datos que tú estás diciendo, que se corroboran absolutamente con la realidad, lo único que nos permite a nosotros es solamente ver hasta dónde va a llegar la supervivencia de las pymes, ¿no? Porque no tenemos un solo dato objetivo que nos diga, bueno, nos tomamos de esto. Fíjate vos, el dinero es caro, las expectativas van a seguir aumentando los insumos, va a seguir aumentando la energía, va a seguir aumentando el combustible, o sea, toda esa parte, el nivel de costos sigue. La plaza, como hablábamos recién, está totalmente seca, los vecinos no tienen dinero, con perspectiva que van a tener menos aún porque van a suprimir subsidios al transporte y que indudablemente va a volver a tomar parte del ingreso de cada uno de ellos para poder cubrir esas necesidades. Entonces, las perspectivas no son buenas, el nivel, digamos, de preocupación es muy alto y sobre todo lo que nosotros no encontramos son interlocutores en los cuales puedan decir, bueno, a ver, paremos, veamos qué vamos a hacer. La primera responsabilidad de cualquier gobierno, la primera, es decir, ¿cómo mejoramos calidad de vida de nuestros conciudadanos? Para eso están para eso. Y hoy las medidas que están tomando van exactamente en contra de eso. Y como muy bien decían recién, hay grandes ganadores, ¿sí?, reducidos en pocos, y hay grandes perdedores en la inmensa mayoría. Entonces, esa inequidad es lo que genera tanta impotencia y a veces uno dice, se están preparando porque va a haber saqueos. Yo no sé si va a haber saqueos o no. Lo que sí yo sé es que va a haber mucho sufrimiento, porque atrás de cada despido que nosotros hacemos y que realmente nos cuesta mucho tener que tomar esa decisión, nos lloran. Yo quisiera invitarlos a las reuniones nuestras, ¿sí?, nuestros asociados, gente que hace 30, 40 años que viene empujando un emprendimiento familiar donde realmente ha hecho una conjunción con sus empleados, que como tú decías, son 5, 6, son 7, 10 personas. Tener que decidir, tenemos que cerrar porque es inviable, no podemos seguir trabajando y cada vez endeudándonos más, genera un daño en el tejido social que después va a ser muy difícil poder recomponer. Bueno, yo creo que en ese sentido la mejor foto fue cuando se produjeron los despidos en fabricaciones militares, donde había gente de muchos años llorando por lo que era la pérdida del puesto de trabajo, realmente una foto, como usted dice, dramática. Pero, sin embargo, Daniel, Macri tiene el respaldo explícito de Trump, incluso lo ha hecho público, va a venir al país, tiene el respaldo de otros líderes internacionales y en lo interno enfrenta, como dice Humberto, digamos, la protesta de las organizaciones sociales, de gremios. ¿Hay algún riesgo para lo que puede ser concluir el mandato de Macri en el país? No, yo no creo que haya ningún riesgo de ese tipo, de esa naturaleza. Incluso nadie, ni el más irracional, puede pensar que Macri tiene que terminar antes su mandato. Hemos ordenado el país desde el punto de vista institucional. Es una tontería, me parece a mí, imaginar esa posibilidad. Lo que sí creo yo es que va a terminar muy complicado, y este cuadro que ustedes estaban colocando allí es un cuadro que es una presunción de lo que va a ocurrir. Yo creo que el tipo de cambio se va a actualizar un poco más, porque va a acompañar el proceso inflacionario si quieren mantener el nivel de exportaciones. Además, acordate que hay una cláusula con el Fondo Monetario Internacional que impide al Banco Central intervenir en el mercado cambiario, a pesar de lo cual lo ha hecho. Lo ha hecho, sí. Y ha utilizado y está quemando reservas. El tema de la tasa de inflación me parece también que es muy optimista, ¿no? Desde los últimos 10 meses hemos tenido una devaluación del 120% y lo que vivimos en Argentina sabemos perfectamente bien el impacto que eso tiene en los precios de la economía. Es decir, un escenario muy complicado en la economía, con mucho sufrimiento por parte de las pequeñas y medianas empresas. Vos de todos modos, como decías, que llega un presidente muy desgastado, vos no ves riesgos de
que no pueda concluir su mandato. No, para nada. Sí, me parece que va a ocurrir algo que todavía no está a la vista, que puntualmente que va a aparecer una tercera opción, ¿no? A nivel nacional. Me parece que va a aparecer alguien, no sé si será un tapado o no. He escuchado, por ejemplo, algunos nombres interesantes de gente que pueden hacer un esfuerzo patriótico, gente que ha tenido una buena gestión. ¿Desde el lado del peronismo, fundamentalmente, Daniel? He escuchado a hombres serios, como el caso de Roberto Lamaña, ¿no? Que es un hombre productivista, un hombre que tiene una muy buena imagen. Acuérdate que ha enfrentado dos crisis tremendas, ¿no? La del 2001 y después lo acompañó a Kirchner, hasta que Kirchner decidió sacárselo de encima porque quería él manejar la política económica. Me parece que va a haber una tercera opción, no sé si es Labaña, pero me parece que algo de esto va a ocurrir en la Argentina. Muy bien, dos preguntas finales, porque se nos va el tiempo en televisión. Humberto, recién manifestaba la necesidad de tener interlocutores en todos los ámbitos políticos para plantearles los reclamos de las pymes, que son el motor de la economía argentina. Si tuviera por lo menos los ministros de producción de la cartera nacional, provincial y municipal sentados, ¿qué les diría a cada uno de ellos? A los tres le diría exactamente lo mismo. O sea, todo el mundo reconoce que estamos atravesando una crisis. El presidente habla de tormenta. ¿Sí? De tormentas. Cuando ocurre una tormenta, como cuando ocurre una gran sequía, ¿qué es lo que hacen normalmente? Declaran el estado de emergencia para el sector que se ve afectado. A todas vistas, el segmento pyme está atravesando una situación realmente dramática. Yo lo que les pediría a todos que declaren la emergencia del sector. ¿Qué significa eso? Que se articulan un montón de medidas en las cuales automáticamente no hace falta más que, o sea, les da mucha libertad de acción porque se activan mecanismos compensatorios. De rápida respuesta. Que entonces recibimos ayuda un poco de la municipalidad, un poco de la provincia, un poco de la nación, pero sobre todo, es decir, estamos todos en el mismo barco y juntos, si nos ponemos de acuerdo, yo te puedo asegurar que podemos salir. Bueno, muy claro. Daniel. Bueno, simplemente que creo, insisto, con el tema del cambio del paradigma, me parece que el ejemplo de Estados Unidos es un ejemplo muy clarito. Vos recién hablabas de Trump. Trump tiene una economía muy sólida internamente. Una cosa es la imagen que Trump tiene fuera de su país, otra cosa es la imagen que tiene dentro de su país. Hay un enorme crecimiento interno. Y te recuerdo que en el año 2008, la enorme crisis que tuvo Estados Unidos, la famosa crisis hipotecaria, se salió reduciendo impuestos y triplicando la base monetaria, pese a lo cual Estados Unidos no tuvo inflación. Bueno, yo quería, también hemos pintado un panorama, como decíamos al inicio, delicado, pero también dar alguna especie de consejo, aprovechando la presencia de ambos, para quienes son las pymes, pero también para los consumidores. Yo tiro lo que escucho en la calle y ustedes me dirán si es válido o no. Estoquearse tanto para pymes como para consumidores finales. ¿Hoy es un consejo válido? Yo diría que sí, es más que estoquearse, es preservar el stock que se tiene. Estoquearse de más no, porque no sabemos el escenario. Perder el capital de trabajo que es tu stock sí es peligroso. Yo creo que hay que manejar con mucho cuidado, ¿sí?, el stock actual que tienes. Estoquearte más implica endeudarte y no sabes si después lo vas a poder cumplir porque no sabes si vas a tener la venta posible. Pero sí tienes que mantener lo que actualmente manejas como stock, porque eso te puede dar al menos la tranquilidad de decir voy a ir sorteando y surfeando, digamos, la situación, ¿no?